de nuestros exámenes y todo lo que todavía debo subir, que tenía toda la intención, pero todavía no he subido, pero ya subimos fechas, aulas y todo aquello. Pero primero vamos con lo de capacidad de apoyo. Hemos dicho muy bien, algunas veces tenemos fundaciones sobre macizos rocosos y lo que se hace son ciertas estimaciones. En una primera idea, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver presiones admisibles a efectos orientativos y, por decir algo, estamos nosotros sobre una limolita y decimos estamos con una roca sedimentaria sana, entonces nuestra presión debe ir de 1 a 4. Luego queremos pulir más y decimos hay ciertas normas y todas nos dan directamente la capacidad admisible, si bien algunas se expresan de otra manera, y todavía hay que dividir entre factor de seguridad, pero esas son unas. Y digo, dependen de la resistencia a la compresión de la roca intacta, compresión simple. Entonces uno ahí dice Q sub A es función de sigma CI. Y lo mismo para este otro caso, pero estos valores ya equivalen a Q sub U y este también a Q sub U, y hay que dividir entre factores de seguridad. En un primer artículo hemos dicho muy bien, las variaciones pueden ser grandes, pero en cierto rango uno termina tomando un valor menor, puede tomar un promedio. Es variable, pero porque son simplemente normas. Como dice en este artículo, son diferentes normativas. Y después de ver eso, hemos dicho, veamos en más detalle el método de Serrano y Olaya del 2001. Hemos visto lo que involucra esos coeficientes beta, n beta y este último, y de dónde se encuentran, ¿no? La relación de n beta, por ejemplo, y los factores de seguridad FP y FM con esas gráficas o estas otras. Y finalmente hemos dicho, hay una tabla, ¿cómo se podría decir? Una hoja electrónica que permite calcular eso y la hemos visto. ¿Alguna pregunta al respecto? Bien. Y ahí hay un ejemplo, no porque lo tengan que hacer, porque se nos acabó el semestre, pero sí en el sentido de que ha entrado en algún examen y en este examen decía se va a construir una torre de alta tensión sobre un macizo rocoso, clase 5, con R bajísimo 5, con peso unitario de 26 kilonewtons por metro cúbico. La fundación elegida es cuadrada, tendrá un ancho de 4, será colocada a 2 metros de profundidad y aguantará solo cargas verticales.
La roca intacta tiene las siguientes propiedades, el MI 12 y el sigma CI 40. Entonces, este normalmente es un sigma CI alto para SRMR, pero vamos a decir que coincide, ¿ok? Y se pide determinar la máxima presión admisible de apoyo utilizando serrano y olalla. Y dice dos cosas. Cuando excave esta a 2 metros de profundidad, dice sin alterar las propiedades del macizo rocoso, y dos, cuando se usa voladura inadecuada y queda totalmente alterado. Entonces, el método es el de serrano y olalla. Ya sabemos nosotros la ecuación y cuestión solo determinar qué es beta, qué es este otro valor y ahí qué es m, etc. Entonces, la clave está en el primer caso en qué es A y qué es B. Y en el texto, en tal página, está que con rocoso, macizo rocoso no perturbado, A es tanto y B es tanto. Por lo tanto, uno solo calcula todos esos valores, obtiene N beta y termina con un valor de Q sub U, y con los factores de seguridad termina con un Q sub A de tantos. Y el otro lado, perturbado, cambia estos valores y por lo tanto cambian los valores y el Q sub A es menor. Entonces aquí 0,93 y en este otro caso 0,07 por haber cambiado las propiedades de la roca. No, usar esa ecuación no es tanto problema. No es que tienen que hacer este ejercicio para la siguiente clase. Simplemente es reemplazar estos valores muy simples como hemos visto antes. Pero si desean hacer alguna pregunta, háganla con toda confianza. Bien. Y luego volvemos a esta gráfica y decimos, en esta gráfica hemos entendido que podemos manejar la roca con deshomogénea, ¿no? Y como dice aquí, el sentido estricto solo se debería utilizar este método en las condiciones identificadas en los grupos 1, 4 y 5. Pero ¿qué pasa si tenemos otras condiciones? Si tenemos otras condiciones, podría darse fallas de este otro estilo. Y ahí dice, estos son posibles mecanismos de rotura anisótropa dependiendo del buzamiento de los planos de debilidad. Entonces aparece una categoría MI que es homogéneo isótropo, una M1 que significa condicionado por el contorno 1, luego aparece una categoría M2 condicionado por el contorno 2, una con cuña central MC, un mecanismo simple a continuación, así, y a continuación un mecanismo doble. Entonces uno dice, perfecto, entiendo que el hecho de tener ciertos planos de discontinuidad en cierta forma me cambian la situación a esto que acabo de ver, y la capacidad de apoyo va a ser diferente, y Serrano y Olalla le llaman a esto simplemente lo anisótropo, ¿no? Mecanismos de rotura anisótropa, y subrayamos aquello. Perfecto.
Ahí denme un segundito. Bien. Y un mecanismo así, lo que involucraría los otros grupos, pues Serrano y Olaya dicen, no es muy complicado, lo que hay que hacer es al valor que hemos obtenido antes, la carga de hundimiento del mecanismo homogéneo isótropo, multiplicar por una constante, un porcentaje sobre 100, que es un coeficiente reductor por efecto de la anisotropía. Facilísimo. En la nomenclatura que nosotros estamos acostumbrados, el Q sub U, finalmente para cualquier caso, es solo una constante por el Q sub U que acabamos de obtener. Entonces decimos, este es isótropo y este es no o anisótropo. Listo. Entonces lo único que hay que ver, este es el valor anterior, el que acabamos de repasar. Hay que ver cómo obtener la constante para estos otros casos. Y dice, esa constante va a venir en porcentaje, la divido en 100 para que entre en decimal. Y aquí me dice, mire, primero hay un gráfico para conocer el mecanismo de rotura en terreno horizontal con carga vertical, cohesión nula y sin sobrecarga. Entonces dice este caso, cohesión nula y carga vertical y nada al lado. En ese caso podemos conocer el mecanismo de rotura, hacia dónde vamos. Bien. Aquí deme un instante que pula algo adicional. Deme un instante. Hecho. Entonces uno, ¿qué debe hacer? Dice, a ver, tengo ahora una discontinuidad o una familia y esa familia tiene una cohesión cero. Este macizo, esta discontinuidad tiene un ángulo phi y aquí está el ángulo phi. Y además tiene un ángulo, este de acá. Si esta es la discontinuidad y esta es la vertical, entiendo dónde está el ángulo y aquí aparece ese ángulo.
Y por supuesto, ese macizo rocoso además me da un valor del mismo macizo rocoso de Hookie Brown. Entonces, por decir algo, aquí ese valor estaría cerca 90, no sé, 100, 110, ¿no? Entonces digo, si ese es el caso, podría yo, por ejemplo, decir que estoy aquí 110 y veo el ángulo phi de la discontinuidad y por citar algo es 30 grados, entonces se nota que he caído aquí. Y me dice el mecanismo es este, el M1. Entonces vuelvo aquí, no tengo que saber de memoria y me dice el M1 es este. Y el M1 es condicionado por el contorno 1, este de acá. Entonces puedo esperar algo así, en forma general. Si es que, por otro lado, resulta que esto va hacia el otro lado y phi es menor, por decir algo, 60 grados, entonces subo de acuerdo a estos valores y ahí tengo más opciones, ¿no? El M2, el MC, el MI, y así yo puedo saber cuál es el mecanismo de falla que se va a dar. Solo cuestión de ver ese ángulo y el ángulo phi. ¿De acuerdo? Entonces no es muy complicado pasar a estos otros grupos, con sus simplificaciones, lo que ustedes quieran, pero ese es el método. Y bueno, y después de eso, el coeficiente. El coeficiente en porcentaje viene aquí, de 0 a 100%. Y aquí dice el ángulo de inclinación de los planos de debilidad, el mismo de antes. Entonces, si por ejemplo yo tengo un valor de 110, lo que puse hace rato, ¿no? Por citar algo. Y yo sé que estoy en un macizo rocoso con esa propiedad, el de la Serrano y Olaya. Entonces digo, consecuencia, estoy más o menos ahí. Consecuencia, ¿cuál es el factor? 30. 30 dividido entre 100, 0.3. Entonces, al valor que obtuve antes en homogéneo, tendría que multiplicar por 0.3. Y así hay varias de esas gráficas. ¿De qué dependen? Aquí dice reducción de la carga de hundimiento por efecto de anisotropía para alfa igual a 0. Este está relacionado con alfa. T igual a C igual a 0. Phi igual a 30. Sigma 1 igual a 0. Distintos valores de este otro parámetro. Y para I2 igual a 20, ¿no? Y 0 tiene que ver con el talud aquí, el alfa, y 2 tiene que ver con esto. Y aquí, para I210, cambia aquello. Entonces, no son todas las gráficas que hay. Si uno desea ver más detalles y pulir para cargas totalmente verticales y cosas así, uno debería buscar el artículo original y ahí puede tener más opciones. Pero el concepto lo entendemos bien, eso es lo importante. Entonces, ¿cómo funciona cuando hay ciertos planos especiales y no se tiene un macizo homogéneo, ¿no? Cuando hay anisotropía dada por una discontinuidad en especial. Bien, preguntas al respecto. Bien, y pasa el tiempo y Hooke y Brown modifican su criterio y viene expresado por esta forma. Y dicen sigma 1 menos sigma 3 sobre sigma, m sigma 3, sigma s, y aquí la clave un n. Esto en la roca intacta empieza con un 0,5, pero aquí un n.
Por eso dice donde todas las variables implicadas son idénticas al modelo original, al que hemos visto en el capítulo 2, y n depende del grado de fracturación del macizo rocoso. Nunca lo habíamos visto en función de n, pero al ver la ecuación decimos, bueno, puedo entender cuál es el valor de n tal cual. Y aquí me dice, eso involucra diferentes envolventes, ¿no? Esta misma gráfica, esta misma ecuación, involucra tau en función de sigma y cuando n va cambiando, pues tau en función de sigma va cambiando. Consecuencia, el factor n beta, que es importante en este método, tiene su variación, ya no es la misma tabla de siempre, sigue siendo en función de la comilla sobrecarga, pero va a variar el n beta en función de el n. Entonces aquí dice los valores son 0,5, 55, 60 y 65 para n y n beta varía en función de aquello. Variación que hacen estos autores. ¿Está bien? No nos preocupamos, es fácil ver lo que está detrás. Y ahí viene un ejemplo 7.2 que está en su texto, no para que lo hagan porque ya nos mordió el tiempo, pero cuando uno tiene un RMR, un sigma C, una arenisca, las profundidades, entiende cómo hacer las cosas y obtiene M, obtiene S y el valor de N asociado con esto de aquí, 0,65 menos G6 sobre 200. Entonces N se asocia con la clasificación. Bueno, y este método modificado trae en base a N un K, N queda claro qué es, queda claro que uno puede hallar K y después un valor de A sub N con lo que diga la ecuación que ya la tomamos rápidamente, un beta asociado con eso y de esa manera uno puede calcular lo mismo y llegar a un valor de carga de hundimiento usando el n sub beta. No nos preocupamos mucho, solo decimos este método de Serrano y Olaya ha sido pulido en función de la modificación en la ecuación de Hooke y Brown. Y por supuesto no va a dar exactamente lo anterior. Muy general, pero es necesario saber. Preguntas hasta ahí. Bien. Ahora viene otro enfoque. Miren, aquí dice el cuerpo de la Armada de Ingenieros de Estados Unidos de 1994. Entonces, otro enfoque, no es algún código, no es Serrano y Olaya, es otro enfoque. Y en este otro enfoque dice, hay que distinguir el tipo de falla que pueda haber. A, B, C, D, E, F, G, H, I, varios tipos, y siempre una fundación. Y la siguiente figura nos muestra, nos dice, a ver, puede haber una rotura general si termina fallando de esta forma, como un suelo en rotura general. Entonces, ahí tenemos una rotura blanda plástica. Puedo esperar eso en argilitas, en limolitas y en lutitas, una rotura general, dice este otro método. O también puedo esperar una rotura local muy parecida a la anterior, pero sin extenderse hasta la superficie. Y aquí dice en roca frágil compresible, en una arenisca alterada, en rocas calcáreas porosas, esa otra que no conozco, pero la idea es que puede haber esa otra rotura. O
puede darse como algo así, con diaclasas cerradas muy próximas, rocas cristalinas y sedimentarias, una rotura tipo ranking. O puede darse así, ahí es una compresión, ¿no? Por eso dice rotura por compresión simple, en calizas, basaltos, rocas sedimentarias que luzcan así. Entonces hay diferentes tipos de rotura y se entiende que no es difícil visualizar cuándo se puede dar. Este es hendimiento, una rotura de ese estilo. Esta es rotura de puntas rocosas, se entiende qué está pasando. Esta es una acción de placa, aquí algo muy rígido y debajo un suelo plástico. Y esta es punzonamiento. Podrían darse aquellos. Entonces, el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos dice básicamente, para cada caso hay una ecuación. Por ejemplo, ya hemos hablado de la de corte general. En ese caso dice, utilice nomás la ecuación general de capacidad de apoyo de Terzaghi, C por NC más 0,5 gamma por NB por N gamma más gamma D por NQ. Con estos parámetros NC, NQ y N gamma, y considerando C y Phi para introducir aquí del macizo rocoso. Y listo, así podríamos hallar el Q último. Pero también dice, y si es que hubiese una falla general sin cohesión, le quitamos el C a la ecuación. Si fuera una falla de corte local, solo utilizamos el primer término y el tercero, no el segundo. Y si fuera una compresión, entonces estaría relacionado con esta otra ecuación. Entonces solo es cuestión de ver el mecanismo y hallar el Q sub U. Y después los otros mecanismos, esta de falla por división, involucran un poquito más y dicen si la fundación es circular o es cuadrada. Por ejemplo, si es cuadrada, hay que hallar un JC y un NCR. Y no es nada más que utilizar las gráficas para un J en función de H sobre B y para un NCR en función del espaciamiento de la discontinuidad en relación con la base. Y ahí está, uno puede hallar esos con cuidado, solo vamos a pasar rápidamente. No hay problema. Muy bien. Y por supuesto, o sea, pensando en esto mismo, porque aquí dice hay factores de corrección para algunos casos y ese factor de corrección puede ir con cierta tabla. No entremos en más detalle, solo se asocia un mecanismo con una ecuación, ¿no? Esa es la idea. Y finalmente el Q sub S, que es igual a Q sub A, es el Q último entre un factor de seguridad que dice es mínimo 3 en rocas, como en suelos. Y no hay mayor problema. Bien. ¿Desean hacer alguna pregunta? Bien. Y por último, ¿qué es lo que queremos nosotros entender cuando hablamos de capacidad de apoyo? Normalmente no se utiliza mucho, pero se debe de alguna manera pensar en los asentamientos. Entonces, miren ustedes, dice un asentamiento en este tipo de fundación de ancho B y longitud L puede calcularse en el centro punto A. Entonces, desde la deformación en A es 1.12 de la carga neta por el ancho B.
por 1 menos el coeficiente de Poisson al cuadrado sobre L sobre B a la 1 medio, sobre el módulo de deformación del macizo rocoso. Perfecto, nada más. Y si uno dice, no quiero calcular en el centro, quiero calcular aquí a un lado en C, o en la esquina en D, o en el otro lado B, dice que hay que hallar un factor de reducción en porcentaje. Ese factor de reducción en porcentaje tiene que ver con la relación L sobre B. Y si, por ejemplo, L sobre B es, por decir algo, 3, y uno quiere calcular en el punto D, entonces sube ahí, y ese factor es como 50%. Ahí. Entonces, al valor que calculamos en A, multiplica por D. Nada más, así de fácil y de simple. Y lo mismo para cualquiera de estos puntos. ¿Ok? Y ahí estamos con la capacidad de apoyo. ¿Alguna pregunta sobre capacidad de apoyo? Bien. Aquí veamos nuestro cronograma una vez más. Entonces, ¿dónde estamos en el semestre en este momento? Bien, entonces, evidentemente este es el cronograma de la materia y queremos ver en grande dónde estamos, entonces simplemente nos concentramos en esto y decimos, hoy es lunes 20 de junio, terminamos capacidad de apoyo. Mañana es feriado, 21 de junio, nosotros no nos influye en nada. Y luego nos vemos el jueves 23 de junio y ya empezamos con el examen, igual que siempre. En el examen lo que nosotros tenemos es la materia del segundo parcial. La materia del segundo parcial ha involucrado taludes, después túneles y además capacidad de apoyo. Ya nos han asignado un aula, ¿no? Y escribimos exactamente qué tenemos asignado. Y decimos el aula 692A. Entonces el jueves tenemos asignada el aula 692A. Y el viernes en el horario de clases tenemos asignada el aula 691B. Como hacemos igual que siempre. Que les debo demasiadas cosas. Mil disculpas. Entonces, en primer lugar, les debo, aquí está esta otra cosa y anotamos en otro color. Le vamos a poner ese color. Las notas del primer parcial. Entonces las van a poder ver el miércoles antes de ir a dar examen en la plataforma.
con la solución al primer parcial, pero todavía no van a ver su examen. Entonces, cuando llegue el jueves 30 de junio, y ahí, digamos, vamos a ver cómo resolver el segundo parcial, ahí van a poder ver, lo vamos a hacer presencial, y van a poder ver tanto el primero como el segundo parcial. Y obviamente hay que revisar en base a la solución cómo ha ido. Ese es un pequeño detalle. Y segundo, me dijeron, por favor, suba de una vez el formulario y tristemente no lo he subido, en un instante lo subo. Y adicionalmente el formulario de inscripción. Realmente sí acabó solo los dos. Con ellos se quedó limpio, con ustedes sucio. Pero en este instante me pongo al día con ustedes de esa manera. Y eso es todo. Ahí se acabó el semestre, solo quedan los exámenes. ¿Desean comentar o hacer alguna pregunta hasta acá? Sí, buenas tardes. Solo una sugerencia. Esta captura lo puede poner como anuncio en el Classroom, digamos, para evitar que yo no sabía en qué aula era y cosas así. Obviamente mi persona ya lo anotó y todo, pero yo digo, le sugiero nomás si puede hacer eso, ¿no? Con todo respeto. Gracias. Ok, está bien, un anuncio puede ser, pero para evitar, ¿qué problemas habría si no hago eso? No, ninguno, dije, solo le sugiero para los demás compañeros, tal vez para los que no pudieron entrar a la clase y cosas así. Ah, ya. Está bien, lo voy a hacer. Es parte de lo correcto, entonces no hay problema. Entonces, debe hacerse. Gracias por la sugerencia. ¿Algún otro detalle? Bien. Entonces, en un instante no se necesitan salir y no se deben salir, pero no voy a decir nada por unos minutos. Les voy a subir el formulario para que lo vean. Y si hay alguna pregunta, pero debería haber subido antes, pero al menos para que lo chequen. Y como ya me he atrasado, cuando llegue el examen pueden decir que era esto, el otro, se aclara, porque aquí no es cuestión de eliminarlos, si ha surgido algo. Entonces les voy a subir el formulario y despuesito la inscripción, ¿no? Y la inscripción igual que antes. No, Y una preguntita, por favor. adelante. No sé si lo entendí bien. El 30 de junio nos va a dar las notas también del segundo parcial. Sí. O sea, un día antes del final. Pues en el mismo, cuando resolvamos el examen, ahí, el 30 de junio. Eso, ahí también va a entrar el segundo parcial, porque tienen que conocer su segundo parcial para ver si vienen o no al final. Y de manera presencial lo vamos a saber las notas del segundo parcial. ¿También? Sí. O ahí está bien. En realidad toda nota también va a ir en el Classroom, pero este es para que puedan comparar su examen, ¿no? Para que vean que he calificado adecuadamente y hagan observaciones si tienen. Y ahí me atrevo a preguntarles, ¿y ustedes con relación a sus otras materias en qué están? ¿Ya han dado segundos, finales? ¿No se asoman segundos? ¿Una idea general? ¿Alguien me ayuda? Bueno, creo que todos coinciden. todos estamos en segundos parciales. Sí, está más o menos en lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo veo este cronograma
y digo, ha quedado más apretado que otros semestres, y claro, ya sé por qué, o no necesariamente. Pero bueno, el que yo he hecho podría tener más espacio entre segundo y final y darme un espacio más para corregir, pero aquí no es poco espacio. Paciencia, va a funcionar seguro. Pero sean conscientes de este cronograma. Y que son otras materias, es la parte difícil, ¿no? Yo cuando era estudiante tenía un compañero, un amigo, que siempre decía, ¿no? Los exámenes son como los maleantes, vienen todos juntos, te golpean feamente y se van. Y eso es verdad de estudiantes y de docentes. Vienen todos juntos, te matan, te golpean fuertemente y se van. Para un alumno son diferentes materias, para el docente son diferentes grupos. Paciencia. ¿Algún otro comentario antes de que un ratito cierre mi micrófono y me dedique a subirles lo que les debo? Ok. Entonces, no se vayan, quédense nomás por si surge una pregunta, ¿no? Pero pueden hacer cualquier otra cosa. Cierro mi micrófono para subir eso que les he dicho. Permisito.
¿Una pregunta en especial? Sí, ingeniero. ¿Tenemos que usar los formularios de los anteriores parciales también? En caso de que se necesite, pero déjame pensar, taludes. No, en este caso basta esos. Para el Q de Barton, Solo lo que está en este formulario. está bien, gracias. Inge, disculpe, el formulario de registro de asistencia, ¿después lo va a subir? Sí, un rato más todavía tengo que poner todas las fechas que está larguito, pero sube un rato, eso por favor no se olviden. Registro de asistencia muy importante. Está bien, Inge. Si no tenemos más preguntas, ¿nos podemos retirar? Sí, ya a partir de este momento damos por finalizada la clase hasta el jueves. Tengan buena semana. Hasta luego, Inge. Gracias por todo. Hasta luego.